Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la presentación. Esto correspondería a la parte teórica del curso de organización con tractores. Que vamos a ver un poco de lo que es historia, ¿no? El funcionamiento, y después pasaríamos al KDesimus. Más o menos espero avanzar todo lo que es esta presentación. Son pocas diapositivas, vamos a avanzarlas y en el recurso de estas 2 horas, quizás 1 hora lo mucho, y después el resto pasar al KDesimus y hacer algunas simulaciones. Y el día de mañana ya hacer otra simulación en KDesimus y ya pasar a hacer algunos cálculos de lo que sería conductores, qué equipo escoger, ¿no es cierto? Cómo me baso, yo en qué me baso para tener así una idea de en cuál situación poner cierto equipo. Bien, antes de seguir avanzando, me gustaría saber si se me escucha bien, algún problema, está muy bajo, está muy bien. Se escucha, todo perfecto. Bien, entonces comenzaremos. Sobre la automatización y automatismo, ¿no es cierto? Desde los inicios de los tiempos siempre se ha buscado lo que es el ser humano, hacerlo todo más fácil, ¿no? La búsqueda del vago, quizás puede llamarse de una forma, pero siempre uno busca las cosas fáciles, especialmente en lo que se respecta a trabajos que necesitan esfuerzo o son muy repetitivos. Siempre se ha buscado lo que es la automatización, ¿no? Es por eso que se ha pasado a esto que es la automatización. Si ven a través de la historia, siempre ha habido máquinas que buscan automatizar esos procesos, a los molinos de viento, de agua, ya desde la antigüedad, ¿no es cierto? Y procesos de ese tipo. Siempre se buscaron la construcción de mecanismos que buscaran hacer tareas, ¿no? De ahí nace todo lo que es esto. Actualmente, ya el automaticismo y la automatización es aplicado a todo, ¿no? Viene desde la aplicación en la industria, ya no es solamente a ciertos trabajos, a ciertos movimientos, a ciertos lugares, ¿no? Sino que tenemos ya aplicaciones desde aplicaciones en industrias, ya sea un proceso, una fábrica, ¿no? Hasta ha llegado ya a nuestros hogares, ¿no? Con lo que es la automatización. Ha tenido una importante una gran importancia en lo que es la agricultura, la domótica actualmente, y va a seguir, ¿no? La automatización nunca va a dejar de avanzar, no siempre va a buscar, siempre va a estar en constante aumento. Ahora, actualmente nosotros podemos pensar en 2 tipos de automatización. Si bien podríamos clasificar de otra forma, no mucho medio, no vamos a clasificar así porque nosotros en el curso vamos a hacer una que se llama automatización cableada. Ya, son que por medio de uniones físicas, ¿no? Tenemos el sistema de control buscado. Estamos diseñando mediante uniones físicas el control. No es lo mismo que lo tenemos programado, que es el que se ve ya en computadoras, en PLC, que mediante programación llegamos a ciertos resultados, ¿no? Buscamos a través de cierta lógica, obtenemos nuestro proceso. Un poco de simbología para los que no conocieran o no estuvieron, nunca vieron. Tenemos algunos símbolos que se van a ocupar. Tenemos fusibles, seccionadores, interruptores, ¿no es cierto? Guardamotor, que este es el que hemos estado viendo y usando para los que estuvieron presentes en la primera clase. Después contactores, térmicos, los motores, fusibles, interruptores electromagnéticos, magnetotérmicos, pulsadores, normalmente abiertos, cerrados, ¿no? Los que son conmutados, mandos rotativos. Toda esta simbología no es necesario que se la aprendan así de memoria, ya, ni nada como eso. En todo caso, se les va a... voy a facilitar yo una copia de presentación, en caso de que quieran tenerla.
junto con un poco de donde yo me he basado, ¿no?, para sacar esta diapositiva. Bien, entonces hablemos un poco de lo que es los contactos principales de potencia. Ya en el contactor, ya a los que tuvieron la oportunidad de verlo en físico, habrán visto que son, podemos decir, dos niveles, ¿no es cierto? Uno que es la parte de mando y otra que es la parte de fuerza o potencia. En estos casos, las referencias, porque son importantes las referencias son estos números que están aquí, los números, 3, 1, 2, 3, nos marcan las entradas y la salida. ¿Ya? Y eso es importante, saber cuál es cuál, ¿ya?, en todo lo que son aparatos eléctricos, especialmente si se trabaja con grandes corrientes, grandes potencias, son normas que se siguen. ¿Ya? Lo importante de lo que es los aparatos principales es que siempre están numerados de esta forma. Tienen 1, su salida es 2, 3, su salida es 4, 5, su salida es 6. ¿No es cierto? Hay contactores que no tienen 3, sino que son de 4, entonces tienen hasta 8, ¿no es cierto? Y como pueden ver, las dos formas de presentarlo es que los números estén a 90 grados o girados, ¿no? Eso es ya cuestión de gusto, se puede decir. Otro equipo que es muy usado son los contactos auxiliares de térmico, ¿no es cierto? Como ven, siguen la misma numeración, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero además tienen dos contactos auxiliares que estos siempre van marcados con estos números. Durante la parte práctica tenemos, creo que 1 o 2 relés térmicos, ahí vamos a poder ver en físico ya esta parte. Otra cosa, tenemos los que son los contactos auxiliares. Los contactos auxiliares solo están numerados, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y tienen un punto por delante ya. Ese punto nos dice el orden. ¿Ya? Cuando hagamos un circuito, vamos a estar numerando cada uno de los contactos auxiliares. Y para que no haya uno y el otro sea 1 también, entonces vamos a empezar con 11 y el otro contacto mente cerrado va a ser 21 y el siguiente va a ser 31, y de esa forma van a ir todos numerados siguiendo un orden. Para todos los contactos auxiliares sin excepción se usa esta nomenclatura. En el caso de temporizadores, ¿no es cierto?, tenemos otros números, terminan en 5, 6, 7 y 8, y eso es sin excepción también. Todos los contactos auxiliares temporizadores terminan en esos números. ¿Ya? El punto que va delante de los números, estos puntitos, son para el orden, ¿ya? Dejando claro que van a ir así, con un 1 por delante, va a ser 11, 11 y 12, o va a ser 21, 22, o va a ser 31, 32, ¿no es cierto? O en el caso del temporizador va a ser 45 o 46, y así conforme se vayan usando en los circuitos. Un ejemplo de cómo estaría un diagrama, este sería un arranque estrella delta. No, este es un inversor de giro. Una estrella delta, ya. Inversor de giro tenemos, entonces podemos ver que tenemos las marcas, ¿no es cierto?, en este caso un guardamotor, este contacto de potencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en los dos contactores igual tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? De esa forma siempre van marcados en diagramas. Ahora, otra cosa importante es cómo nombrar a los equipos. Todos tienen símbolo y todos tienen nombre, lo hemos visto más atrás. Si se fijan en el guardamotor de la Q, que podemos verlo, a ver. ¿No? Tenemos el guardamotor, está una Q, ¿cierto? Entonces, en el guardamotor tenemos la Q y un 1. Si hubieran dos guardamotores sería Q2, y si hubieran 3, el siguiente sería Q3, ¿no es cierto? De esa forma van avanzando. Lo mismo pasa con los dos contactores. Los contactores se llaman todos KM y el número de orden del contactor.
Ahora, no necesariamente la M es obligatoria, podría tener una A para denotar que es un contactor auxiliar, o uno, o sin la M directamente sería solo K1, K2, K3. Son de cómo nombrarlos, ¿no? En todo caso, cada aparato, cada equipo va a venir con su nombre y un número que denote siempre el orden en el caso de que haya más de un equipo. Ahora, ese esquema que vimos hace poco era un esquema de fuerza. ¿Cuántos esquemas hay? ¿Con cuántos se trabajan, ¿no? A la hora de hacer transición? Son dos, un esquema de mando y un esquema de fuerza. El esquema de mando es donde vemos la organización lógica de todos los elementos que componen la organización. Es donde vemos la lógica cableada, es donde es como vemos la forma en que van a estar conectados para obtener nosotros cierto final, ¿no es cierto? Cierto proceso. Queremos que encienda cada cierto tiempo, queremos que se apague después de un uso, queremos que se mantenga funcionando o que inicie a actuar después de cierto tiempo. Es aquí donde se ven todas esas partes y donde están marcadas todo lo que es las señalizaciones, donde están las lámparas, donde están las bobinas. Ahora, lo más habitual es que en su circuito ustedes tengan los dos al mismo tiempo. No siempre se lleva esto porque nosotros vamos a hacer circuitos sencillos, no van a ser tan extensos, así que pueden entrar los dos en una sola hoja, pero en caso de que hubiera más, no hay, no es una obligación ni nada que estén los dos en la misma hoja. Aquí un ejemplo de lo que sería un circuito de mando, ¿no? Tenemos una protección aquí marcada con un Q de un guardamotor, aquí tenemos otro, unos pulsadores, todos estos son los símbolos que se van a estar utilizando. Para los que hayan visto un poco la primera clase, van a estar un poco más familiarizados con todo esto. Pero aquí vemos un poco de lo que es el orden igual. Tenemos el contactor 1 y su contacto auxiliares del contactor 1, no es cierto, tiene el mismo nombre, contactor 1, KM1, KM1, contactor 1. Tenemos 13-14 porque es un normalmente abierto. Sería 3-4 y el 1 para darle orden. Pasa lo mismo con los pulsadores, 1-2, normalmente cerrado, 3-4, normalmente abierto. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos dos son del mismo contactor. Pero ya lo siguiente, como les mencionaba, el orden, ¿no es cierto? Si este es 13-14, este ya es 21-22. Si tuviéramos más contactos serían 33-34 o 31-32, dependiendo de qué tipo de contacto sea. Esta sería la relación más clásica, digamos, la más común que podemos encontrar. Hay otras formas de modelar los circuitos, no crean que esta es la única. Pero ya vamos a estar trabajando nosotros con esta. No vamos a aplicar nosotros referencias usadas porque no vamos a hacer nada tan extenso, no nos hace falta. Específicamente nosotros vamos a ocupar esta forma de esquema desarrollada que se conoce, en la que están la potencia y el mando en la misma gráfica. Para hacer todas las referencias, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ver aquí el contactor 1, puedo ver sus bobinas aquí en el mando, y yo sé, ya me doy una idea, ¿no? del funcionamiento. Importante tener orden y hacer las cosas pulcramente, ¿no? Para evitar confusiones, hacer el trazo más fino y continuo posible, ¿no? Tener cuidado en estas partes. Aquí algunos ejemplos de lo que son contactores, ¿no? Vemos ahí para todo tipo, dependiendo del tamaño y el uso que se vayan a hacer, dependiendo de la marca también varían unos de otros. Bueno, hemos estado hablando bastante de contactores, ¿no? Pero ¿qué es el contactor en sí? Yo había mencionado alguna vez que el contactor es un interruptor magnético activado magnéticamente. Sería la definición más sencilla que se puede hacer.
Aquí tenemos un esquema simplificado de cuál sería el funcionamiento y de cómo está construido. Bien, como podemos ver, tenemos una parte que es fija, una armadura fija. Esto es de chapa de hierro, como si fuera un trafo, podemos decirlo, que busca trabajar como un imán, un electroimán. Tenemos el bobinado y un muelle antagonista, ¿no es cierto? Y la parte que es la armadura móvil, que sería la que se va a mover. Y aquí pues podemos ver muy sencillo cómo funciona. Alimentamos la bobina, ¿no es cierto? Tenemos una bobina, aquí sus contactos, esta es energizada. Energizada, y al momento de energizarse tenemos un campo magnético que se crea, ¿no es cierto? Este es guiado por la armadura fija y induce otro campo de la armadura móvil, lo cual provoca que se vea atraída, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La armadura se mueve, baja lo que tiene que bajar, ¿no es cierto?, hasta hacer contacto por la fuerza magnética, y baja junto consigo este contacto. Estos contactos móviles también bajan consigo, de tal forma que se unen con los contactos fijos y completan el circuito, ¿no es cierto? Entonces pasarían a estar aquí unidos. Entonces, bajarían toda esta parte, ¿no es cierto? Bajaría, y estos contactos que son móviles pasarían a estar aquí ya, ¿no?, cerrando el circuito. Entonces aquí de esta alimentación de contactos, si tenemos aquí, no sé, los 220 voltios o 24 también puede ser, no hay una ley que diga que sea otras tensiones, entonces ya podría circular y activar nuestro motor, activar nuestra válvula, hacer la función, ¿no es cierto?, para el cual ha sido puesto ahí. Muy bien, entonces, ¿qué pasa después? Ya, eso cuando está activada, todo bien, funciona, ¿no es cierto? No es nada raro. Entonces, se desenergiza y por acción de este muelle retorna a su posición inicial, volviendo a dejar separados los contactos, de alimentación, ¿no es cierto? Y se mantiene así. Bien, ese sería el funcionamiento de una resumida, más sencillo. ¿Tiene alguna pregunta de esta parte? Que es lo que más vamos a estar viendo. Ya, entonces seguiremos avanzando. Ahora, habíamos dicho, ¿no?, que sus características son lo más sencillo que podemos decir es que abre y cierra un circuito. Pero ¿por qué se usan tanto? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan importantes? Porque pueden manejar corrientes elevadas, ¿no es cierto? Pero con corrientes pequeñas, ya que esta bobina de aquí, con la cual estamos, toda esta bobina, todo el bobinado, no necesita grandes corrientes para funcionar, ¿no? Habíamos visto que en el laboratorio tenemos contactores de 220 voltios, pero no son los únicos, no son tampoco el único modelo, ¿no? Podríamos usar relés de 24 voltios, de 120, ¿no es cierto? Y ese mismo aparato podría hacer funcionar un motor de 30 HP, de hacer mover una válvula que hace bajar agua, ¿no es cierto? Entonces necesitamos, tu característica es lo más importante por el uso, es justo eso. No necesitamos grandes corrientes ni exponer de sobremanera
para hacer abrir y cerrar un circuito en el que tengamos una gran cantidad, una elevada corriente, ¿no? Una otra característica muy importante es que puede funcionar de forma continua e intermitente. Estar ahí en stand-by durante mucho tiempo es un equipo muy resistente, muy confiable. Puede dar opción a mandos de distancia, como decíamos, con conductores de pequeña potencia, pequeñas secciones. No necesita grandes corrientes para funcionar la bobina. Es robusto, es fiable, han tenido oportunidad de verlo ahí, es un aparato grande, no se daña fácilmente. Y como podemos ver, sometidos a sobrecarga y condiciones atmosféricas desfavorables, tiene una vida útil muy grande. Ya, su única debilidad, si podemos llamarla de una forma, es que en caso de un corto justo en la parte de contactos de potencia, es un hasta aquí de un contactor. Pero después soporta el trabajo en situaciones desfavorables, ambientes agresivos. Hay equipos muy fiables en ese aspecto. Un poco de lo que es elección, ¿no?, del mismo. Cómo seleccionamos nosotros un contactor. Pues algunas razones, ¿no? En que podemos fijarnos es qué tipo de corriente vamos a hacer uso, las tensiones, la frecuencia, a qué carga va a estar conectado, en qué tipo de servicio va a estar funcionando, y va a estar en el circuito de potencia o de mando, porque hemos visto, ¿no?, que la potencia usa mayores corrientes que el de mando, así que si solo va a ser de uso exclusivo de mando, podríamos optar por modelos más pequeños. Dónde va a estar trabajando, ¿no? Por ahí necesitamos un ambiente silencioso o que va a estar haciendo maniobras constantemente. Entonces, todos esos factores y criterios hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar un contactor. Ahora hablemos del otro equipo que es también importante en lo que es la optimización, en este caso hacer los temporizadores. Tenemos tres tipos de temporizadores, así que podemos ver prácticamente de todos lados, que son retardo de la conexión, retardo de la desconexión y retardo de la conexión-desconexión. Ahora, ¿por qué se los conocen de esa forma? Es por cómo actúan al momento de estar energizados. Aquí tenemos un ejemplo de físicamente cómo pueden verse, ¿no? Hay de todos los tipos, igual, de todos los diseños. Pero ahora, ¿por qué son retardo, por ejemplo, de la conexión? Es porque aquí nos dice claramente el paso de los contactos abiertos a cerrados se realiza un tiempo de la conexión del órgano de mando. Ya, este es el más común, es el más usado, quizás el más lógico también se puede decir, porque simplemente es ya, el más, ya, está comentando que es el más usado, ¿no? Y es el más lógico también, ¿no? ¿Cierto? Una vez energizado el temporizador, un tiempo después que nosotros hemos programado, cambia sus conexiones, no se activan las conexiones. Ahora, en caso de que se encuentren igual un retardo de la desconexión o una conexión-desconexión, son todos similares. Lo que pasa es que en el caso de a la desconexión es que pasan de cerrados a abiertos transcurrido un tiempo de retardo, ¿no es cierto? Pero es cuando se desconecta. Es un tanto extraño, no suena ilógico, pero así es su funcionamiento. Estos más complejos o combinados, digamos, son más vistos en la parte ya de
de lógica, digamos, en programación. Queremos que una vez deje de hacer cierto efecto, entonces recién empieza, ¿no es cierto? Como en la programación no necesita de energía física, podemos programarse ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros, para manejar más sencillo, más lógico, se usa siempre esta programación. Bien, entonces ahora aquí tenemos cómo funciona un temporizador con retardo a la conexión. Tenemos la bobina y tenemos cuando está energizada y cuando no. ¿Ya? Entonces, cuando no hay energía de ningún tipo, estamos en un estado, ¿no es cierto? Aquí están sus contactos. Cuando está en trabajo y cuando está en reposo, entonces se encuentra desexcitado, no hay ningún cambio, ¿no es cierto? Mantiene su estado como está. Luego pasa un tiempo, estamos avanzando en el tiempo, ¿no es cierto? Y la bobina pasa de estar desexcitada a excitada, ¿no es cierto? La ha energizado mi bobina. En ese momento no pasa nada, ¿no es cierto? Los contactos se mantuvieron iguales. Y un tiempo después, que yo he marcado ese tiempo, he programado ese tiempo en el mismo temporizador, cambió su estado de trabajo, ¿no? Ahora la bobina, mientras esté funcionando la bobina, mientras esté excitada, va a estar manteniendo, trabajando, ¿no es cierto? Va a estar en el estado en el que se ha programado. Pero una vez yo desenergice, probablemente pasa al estado de reposo. ¿Ya? ¿Claro eso? Porque es importante, porque vamos a estar viendo igual más adelante de cómo va a trabajar. En el caso de la otra bobina, por ejemplo, de retardo a la desconexión, ¿no es cierto? Tenemos el mismo caso, tenemos lo que pasa de estar desexcitada a excitada, ¿no es cierto? Y en ese momento cambia sus contactos. Tenemos paralelamente que apenas se energiza, pasa a hacer acción. Y una vez desexcitada la bobina, un tiempo que yo he programado, recién se pasa a sus contactos de trabajo a reposo. Sería la retardo a la desconexión. Bien. El siguiente es una mezcla de los dos. Yo no creo que vayan a verlo muy exclusivamente, a menos que se dediquen exclusivamente a trabajar con automatismo en contactores de forma inicial, así que no lo vamos a mostrar, solo va a estar ahí de bueno. Ahora, otra parte muy importante en los circuitos va a ser siempre, ¿no es cierto?, la protección. Tenemos entonces, hay protecciones de todo tipo, pero lo más importante que nosotros vamos a ver son en caso de, en caso de un cortocircuito, qué tipo de protección usar. Lo más comunes, ¿no es cierto?, son fusibles, interruptores más automáticos transmagnéticos. Sobre caras tenemos relé térmicos, tenemos magnetotérmicos, son los que hemos visto en los tableros, los que tienen en sus casas, son los magnetotérmicos, los clásicos. Retorno de corriente, hay relés especiales para eso, tenemos sobretensiones, limitadores. En caso de subtensiones también tenemos relés especiales, y en caso de desviaciones son otro tipo de relés. Nosotros los más usados, ¿no es cierto?, son estos dos primeros. Las fallas más comunes también, el cortocircuito y la sobrecarga, en los que siempre veremos, y es para los que la protección es fija siempre, ¿no? Y en caso de estas otras tensiones, de estos defectos, ya son muy específicos, que hay que tomarlo en cuenta, sí, ¿no? Pero ya en trabajos grandes no vamos a estar trayendo un relé de limitar tensiones o subtensiones, ¿no? En caso de equipos muy pequeños o que no valgan la inversión en todo caso. Quizás en una ¿cómo puedo decir? Una instalación, un proceso que sea muy importante, entonces que una máquina tiene que estar protegida de todo tipo, entonces sí, ¿no? Usar todas las protecciones posibles.
Ya un ejemplo aquí de guardamotores y de relés térmicos. Esta parte de acá es un relé térmico. Correspondería aquí a esta pieza. Este es un guardamotor. Hay distintos modelos, hay distintos tipos, dependiendo de las marcas, la fábrica. Un magnetotérmico sería aquí, ¿no es cierto? Serían los... Pero estos son, digamos, las formas más comunes de verlo. ¿No? Estábamos comenzando el interruptor automático magnetotérmico. Hay de todo tipo para protección. Normalmente lo ubicamos como guardamotores, ¿no es cierto? Pero guardamotores específico para motores, y el magnetotérmico dispone para lo que es la protección de sobretensiones y cortocircuitos. Ya, porque aquí ven los mismos símbolos, parecieran guardamotor igual, pero no es. Los dos son disyuntores magnetotérmicos, pero se enfocan a protección de distintas formas. Este es un relé térmico, quizás la protección más común y usada en motores. Y ahora aquí es lo que les comentaba de las protecciones. Es necesario tenerlas todas juntas, no basta con una, basta con dos. Depende, ¿no? Depende de qué vamos a usar, de qué exigencias nos da el cliente, en dónde va a estar instalado, ¿no? Por ahí no, el hecho de que apertura y cierre no quieran por algún motivo, entonces todas esas cosas van determinando, ¿no?, qué tipo de protección. Ahora, lo más común es que tengamos protección contra cortocircuitos y sobrecarga, ¿no? Proteger nuestro motor es importante, lo más importante, por el motor en eso no funciona mal, entonces sobrecarga y una protección contra circuito. Lo más común que se ve en todo caso. Ahora, algunas recomendaciones en lo que respecta a trabajar con lo que vamos a estar haciendo, que son instalaciones. Vamos a trabajar con corriente, vamos a estar trabajando con herramientas. Entonces, unas recomendaciones para la hora de hacer las muestras, las prácticas, ¿no es cierto? Antes de conectar cualquier motor a la red, debemos realizar algunas comprobaciones. La tensión de alimentación, como vimos durante la primera clase, es importante que esté nuestro motor con conexión adecuada, que podamos girar libremente, ¿no es cierto?, nada atorándolo. Hay que tener cuidado con las derivaciones a tierra, que esta parte ya de derivaciones entre devanados y devanados a tierra, se sobreentiende que el motor está en buen estado, así que no debería haber estos problemas. Este es en caso de que queramos revisar que esté en buen estado nuestro motor. Podemos hacer mediciones y así dar una idea del estado en que se encuentra. Ahora, algo que no hay que hacer a la hora de trabajar con los contactores es limar o engrasar los contactos. Ya, eso no, nunca. Les comentaba yo que lo que pasa a la hora de que haya un corto en un contactor en la parte de potencia es que por el calor se sueldan los contactos. ¿Cuáles contactos se sueldan? Estos de aquí. Estos de aquí. A la hora de funcionar pasa a estar cerrado, y al haber aquí una chispa tenemos una soldadura. ¿Ya? Esa soldadura de las dos placas, a la hora de la prueba, no, dicen que si solo están ahí prendidos, digamos, lo apalanco con un desarmador y después lo limo o lo que sea y ya estuvo, ¿no? Esto no hay que hacer esas cosas. Son unas placas especiales tiene para funcionar, no es metal así nomás, entonces no hay que limar ni engrasar los contactos, ¿ya? Es importante a la hora de trabajar y muchas veces quizás a alguno le toque a algún técnico o por necesidad hacer esas cosas, mejor no, siempre sustituir la pieza mejor, porque después, ¿qué pasa? Lo apalanqué, lo desoldé y quedó todo extraño, así unas puntas por acá y el otro quedó así un hueco y una punta.
y a la hora de hacer contacto tengo yo aquí una punta y una punta, que es lo que pasa, se calienta, ya no tengo la misma circulación de corriente, las mismas tensiones ya puede fluctuar. Lo que pasa es que daña nuestro equipo, ¿no? El motor ya no funciona igual, no tiene las mismas capacidades y es más propenso a falla. Otra cosa que no hay que hacer es sustituir una pieza por un recambio inadecuado, ¿no? No tenemos la misma bobina, quizás queremos arreglar un contactor, pero tengo de esta otra marca, lo adaptamos, le hacemos, armamos con alguna matufia y una mañana y lo hacemos funcionar, ¿no? Ya, eso igual hay que evitar hacerlo, no es recomendable. Solo puede servir quizás alguna vez para una urgencia, pero no quedar con esas cosas. Rearmar el relé de protección sin devolver ante la causa de la falla. Esto es algo que más de una vez pasa. Estamos trabajando, hacemos un día normal, digamos, en la fábrica, en la industria, y de pronto salta una protección. ¿Qué pasó? Saltó una protección, van a ver, miran por ahí encima, no se ve nada raro y la vuelven a subir. Y lo que ocurre es que vuelve a pasar y peor, ya si estaba por frearse y ahora sí se terminó de fregar, ¿no? Se termina de arruinarse lo que tenía que arruinarse, si había un corto ya al principio o algo, ahora sí se quemó. Ya, es importante siempre en caso de que una protección salte o se active, revisar, ¿no?, que las posibles causas y tratar de solucionarlas antes de volver a rearmar. Cambiar un fusible y volver a poner el equipo bajo tensión sin haber solucionado el defecto, ese es otro muy clásico. Un fusible se quema y dicen, se quemó un fusible, van trayendo nuevo, lo ponen y otra vuelta a funcionar, ¿no? Siempre hay que dar solución a los defectos antes de volver a ponerlo, porque un fusible no cuesta mucho quizás, pero después hacerlo funcionar así nomás nos pone que nuestra máquina, nuestros motores también necesitan. Otro ya es más de que estás trabajando, ¿no es cierto? Dejar abierto el cofre o el armario sin necesidad. Y es que la tierra, los polvos, todas las partículas que explotan, se pueden desgastar de manera inadecuada nuestro equipo, ya sea de protección, ya sea de mismos contactores, no pueden verse arruinados. Otra cosa que es ya estos días más parte del curso, que es lo que vamos a hacer en el curso, vamos a ver específicamente los arranques de motores. Hay varios tipos de arranques, no van a ser los únicos, pero nosotros vamos a centrar en unos específicos, ¿no? En este caso el arranque directo. ¿Cuál es el arranque directo? Es el que vimos en la primera clase. Los que estén aquí no hayan hecho ese arranque lo vamos a estar realizando apenas volvamos a presenciales, el PI vuelva a funcionar nuevamente. Entonces, ¿qué pasa en el arranque directo? ¿No es cierto? La corriente que es absorbida por el motor en el arranque directo llega a ser de 5 a 7 veces la intensidad nominal a plena carga. Y eso nos condiciona mucho, ¿no? A la hora de elegir la protección. Porque si yo escojo mi protección en base a mi corriente nominal a plena carga, y durante el arranque tengo 5 o 7 veces más, esa protección se va a activar. Pero entonces tengo un problema, ¿no?, ahí de cómo soluciono mi protección. Aún así, este tipo de arranque es de los más usados por la necesidad. Eso sí, no hay que abusar, ¿no es cierto?, en equipos con potencias muy altas, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con eso. A mayor potencia, mayor corriente, y tenemos mayor chispa, digamos, a la hora de hacer corriente más alta, daña nuestro equipo. Ya. Ahora, ¿qué pasa a la hora de arrancar de esta forma? Es que tenemos un par de arranque elevado, ¿ya? Pero el inconveniente de que las transmisiones de la máquina pueden verse afectadas, ¿no? Imagínense un rodillo, una zaranda, moviendo un cilindro, digamos, así de alto peso, y a la hora de hacer el arranque,
recibe toda su potencia, entonces trata de girar con toda su fuerza, ¿no? Es el par de arranque elevado, y si está la transmisión le puede verse afectada por ese mismo, ¿no? Ante el esfuerzo. También otro problema es que si se usan potencias elevadas, puede haber perturbaciones en la red. A la hora de hacer el arranque, se puede meter armónicos a la red y eso ocasiona otro tipo de problemas. El otro arranque importante que vamos a estar viendo es el arranque estrella triángulo. Ahora, es importante porque a la hora de arrancar en estrella, ¿no? Como que dice, la intensidad disminuye a un tercio. Entonces, si nuestra intensidad a plena carga era 3 amperios o así, un tercio, un amperio vamos a tener a la hora de arrancar. Ahora, ¿cómo realizamos esto? Que una vez se alcance el 80% de velocidad nominal, se pasa el motor a alimentación en triángulo. Esto lo hacemos mediante un juego de contactores y pulsadores. Pero igual tiene su inconveniente, ¿no? Todos tienen inconvenientes al fin de cuentas. Su principal inconveniente es que el par de arranque de la máquina se reduce. ¿Por qué? Porque el par depende de la corriente, pues depende de la tensión. Entonces, al estar alimentado con menor tensión y al consumir menor tensión, también tiene un par menor. Otra cosa es que en el momento de que la máquina pase de estrella a triángulo, se desconecta la alimentación, ¿no? Entonces, esto también puede ocasionar problemas porque queda ahí en vacío, ¿no? Este arranque es adecuado para motores que arranquen en vacío o con carga liviana. Por eso nos da como ejemplo ventiladores o bombas. No tienen grandes cargas, así que pueden arrancar de esa forma. Ahora, hay otras formas de arrancar un motor. Podemos hacer arranques con resistencias estatóricas, autotransformadores, motores de vanados partidos y resistencia rotórica. Ahora, actualmente también ya hay uno nuevo, a variadores de frecuencia. No sé si alguna vez han escuchado de eso o han visto, pero lo que hace el variador de frecuencia es convertir la tensión, la corriente de entrada, de alterna continua, y luego volverla a hacer la alterna, pero con la clave de que podemos controlar a qué frecuencia y la forma de subida. Entonces podemos arrancar ya no con 50 Hz, sino con 20 o 25 y ir subiendo de a poco, y de esa forma tener un arranque más suave. También es conocido como arranque suave o por variadores de frecuencia. En el PI tenemos un variador de frecuencia. Voy a ver si nos da el tiempo y nos dan permiso de usarlo. Quizás hagamos una pequeña demostración, un arranque con este equipo. Luego tenemos aquí un pequeño tablero, una muestra de qué cosas podríamos encontrarnos en la industria, ¿no es cierto? Un ejemplo bastante clásico de la escala, ¿no?, en la que se trabaja. Tenemos en este caso relés de maniobra, contactores, transformadores de maniobra, fuente de alimentación, seguridad, ¿no es cierto? Todo está un poco detallado. Y otro ejemplo de otro tipo de tablero, igual lo mismo, tenemos relés de maniobra, contactores, protecciones. Ya. Ahora, nosotros vimos en clase lo que era el arranque directo de un motor monofásico, de un motor trifásico. Y lo que vamos a estar viendo ahorita es un poco de cómo lo vamos a hacer en un programa de simulación llamado KDSimus. No sé si lo conocen, no he escuchado de él, pero ya vamos a estar trabajando con eso. Lo bueno de este programa es que nos permite simular el momento de arrancar, el sentido de giro, todo eso nos va a permitir verlo sin necesidad de armarlo. Ahora, lo malo de este programa es que es un poco, ¿qué se puede decir?, complicado, tiene sus mañas. Quizás después uno dice por qué no funciona, y tiene un cable que se movió un píxel más abajo y por eso no te dejaba funcionar. Entonces
tiene sus cosas, ¿no? Pero muy útil para esto y es usado en el ámbito profesional incluso hasta ahora para hacer diagramas y circuitos. En este caso vamos a hacer en cada decimos vamos a hacer este circuito, un arranque directo y lo vamos a simular, súper sencillo de hacer. Bien, ¿no? Si tienen alguna duda de lo que hemos visto antes de pasar al cada decimos, abren ahora. Bien, ahora sobre el KDecimus, este sería su interfaz. No sé si lo tienen o descargado o qué. Si desean que se los pase, avisen ahorita. Se los puedo pasar yo, creo que el mismo este, Google Meet te deja compartir archivos. Eh, ya, KDecimus es la versión 3. Hay distintas versiones. Pueden buscar en internet, no pesa nada prácticamente, un par de megas, 3 megas creo, o algo así, para ser exacto, no tiene gran problema. Entonces, vamos a descansar unos minutos antes de continuar, ¿ya? Unos 10 minutos y volvemos. Así tomen un cafecito, estírense, ya vamos una hora de clase.
Muy bien. Continuaremos entonces. Entonces estaba comentándoles que vamos a hacer un arranque directo, ¿no es cierto? Como el esquema que habíamos visto hace poco en la presentación de PowerPoint. Muy sencillo de hacer. En este caso vamos a empezar con el circuito de fuerza. Entonces aquí tenemos del KDCIMUS lo que es las alimentaciones, los fusibles, los automáticos, divisores, los contactos, motores, lo que es la potencia, los accionamientos, ¿no? Podemos ver aquí todo lo que nos da a usar, ¿no? Todo lo que podemos usar. Tenemos distintos equipos, por ejemplo, aquí el transformador, contactos normalmente cerrados, pulsadores como forma de botón, ¿no es cierto? Las bobinas. ¿Y cómo trabajamos entonces nosotros aquí? Primero, como vamos a hacer la parte de fuerza, necesitamos una alimentación trifásica, ¿no es cierto? Y una protección. Entonces nosotros damos clic y en el sitio donde queremos ponerlo, damos clic, no sé si ponemos. ¿Qué más necesitamos? Una protección. En este caso vamos a ir aquí, podríamos ponerle una protección de fusible. Podríamos ponerle el guardamotor, conocido, ¿cierto? En este caso, algo que hay que recalcar es, ¿no es cierto?, la numeración, que nos la pone directamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es importante. Luego, ¿qué más necesitábamos? A ver, el contactor, ¿cierto? Entonces, aquí un contactor de 3 básicos. Otra vez vemos, están numerados, ¿no es cierto?, como corresponde, y el nombre, si le damos doble clic, si le damos doble clic, se abre una ventana donde podemos editar el nombre. En este caso le voy a poner uno al otro, para que tengan nombre. Luego, otra protección que es usada sería un relé térmico. No vamos a ponerle, claro que, bueno, vamos a ponerle un relé térmico. Y el motor. Entonces hemos puesto ya todos los componentes, ahora solo falta unirlos por cable. En este caso, en esta parte de acá, tenemos lo que es el conductor. Aquí tenemos conductor, si no lo dejamos un segundo nos va a decir que es cable fase, cable tierra, neutro de protección, positivo, negativo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos trifásico para ahorrarnos un poco de tiempo. Vamos a acabar aquí, ¿no es cierto? Entonces arrastramos, damos clic, arrastramos, damos clic, arrastramos, y de esa forma vamos conectando al motor hasta cada uno de los elementos hasta el final, ¿no es cierto? Ahora aquí este cable de protección lo que se conoce como ¿no es cierto? Y aquí tendríamos ya lo que es el circuito de fuerza. Vamos a poner el nombre, a ver, circuito de fuerza. Circuito de fuerza. Circuito de fuerza. Ahora pasaríamos a hacer lo que es el mando. Ya, el mando, primero que todo, hacemos lo mismo, es muy similar, pero en este caso voy a escoger yo ya no el trifásico, ¿no? Si bien podría sacar yo de aquí un cable, digamos, y sacar una derivación directo a mi equipo, mejor hacerlo de esta forma. Haremos entonces aquí una fase.
y cable, ¿no? Luego, ¿qué equipo más necesitamos? Necesitamos la protección, en este caso puede ser un disyuntor o fusible, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos. Nosotros vamos a usar un disyuntor. Después, ¿no? para seguir un poco lo que tenemos en el laboratorio, un termomagnético. Luego un pulsador de parada, ¿no es cierto? Pulsador de marcha. Unos pulsadores, y en todos los equipos, como vemos, están numerados y todo. Lo importante es saber cuál es cuál. Entonces, yo sé que este F no es el mismo F que estamos aquí abajo. Y este pulsador es el pulsador 1 y el de abajo el pulsador 2, que no son el mismo pulsador. Así que es importante que tengan nombres distintos, porque si estos dos se llaman igual, a la hora de simular, lo va a tomar como que es el mismo. Otra cosa son los contactos, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4, como les comentaba, tienen que ir en orden, digamos. Entonces, en este caso, podríamos hacer que sea 23 y 24. 23 y 24. ¿Qué más tenemos? Obviamente la bobina del contactor, ¿de cuál contactor? Del contactor que estamos usando el mismo, tiene que ser el mismo nombre. Si se llamó KM1, tiene que llamarse KM1 porque es el mismo. Es importante. Están marcadas aquí sus bobinas, ¿no es cierto? A1 y A2, que son las entradas de las bobinas. ¿Qué más? Tiene un contacto de este contactor, ¿no es cierto? Normalmente abierto. Igual tiene que llamarse como el contactor mismo, porque si no, no va a funcionar de manera adecuada la simulación. Y una luz piloto. Tenemos una luz piloto. Igual H1, porque podría haber más de una luz piloto, es importante señalarlo. Y por último vamos a poner el neutro aquí abajo. Y haremos el cableado correspondiente. Es importante el neutro común. Y vamos con orden de palma. Entramos en físico. Evitar hacer falsos contactos y operaciones extrañas. Bien. Entonces, eso sería lo que es el esquema de mando. El circuito de mando. Bien, entonces tenemos aquí a grandes rasgos. Aquí hemos visto ya lo que es un circuito. Este circuito, así como lo ven, es el que se armó en la primera clase, ¿no es cierto? Para los que estuvieron presentes en ese momento, pueden dar fe de ello. ¿Qué más? ¿Cómo simulo aquí ya? Porque este programa nos facilita algunas cosas, ya están los símbolos, ¿no es cierto? Más sencillo. Pero lo otro que nos da es la capacidad de simular. Entonces yo voy aquí a este botón verde, aquí arriba, le doy clic y puedo simular. En este caso ya está funcionando la simulación. ¿Qué es lo que hago? Si yo cierro aquí, ¿no? Como se llaman igual, están cerrados paralelamente. Cierro acá, entonces ya mis protecciones están cerradas, ¿no es cierto? Puedo verlo por el color que han sido activadas. Y yo lo mismo voy a hacer aquí, voy a cerrar mi
impulsador, va mi termomagnético, ¿no es cierto? Entonces yo tengo corriente hasta aquí, está marcada. Cuando yo dé marcha, el contactor va a cerrarse y se va a mantener funcionando por este empleamiento y la luz auxiliar nos va a decir, ¿no? Y tenemos el motor funcionando. Es súper sencillo e intuitivo. De aquí ya ustedes pueden simular cualquier tipo de motor, de arranque, de funcionamiento. Tiene hasta lo que es PLC, pueden simular un logo y otros equipos, ¿no? También válvulas, pitones, la parte neumática también tiene esa versatilidad. Ahora, durante el curso, ¿qué importancia tiene el KSIMU, ¿no? Saber esta parte? Que conforme vamos haciendo, ustedes tienen que presentarme los circuitos que vamos haciendo. Ustedes lo van a hacer aquí en KSIMU, lo van a simular y lo van a imprimir. Tan sencillo como eso. Y conforme vamos avanzando, de todos los que hagamos, me van a estar presentando un circuito. Ya, dejando claro eso, tenemos aquí una simulación súper sencilla, ¿no es cierto? Este sería el primero que hemos hecho. Vamos a tener vamos a hacer uno más. En este caso, vamos a hacer otro. En este caso, vamos a hacer el que nos tocaría la próxima clase, que hacemos en el laboratorio. Entonces lo que vamos a simular es, vamos a poner el título, vamos a hacer inversión de giro de motor trifásico. Ahora, no sé si ustedes saben cómo se invierte el giro de un motor. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué es necesario para que yo tenga un sentido y luego otro sentido en el caso del motor trifásico? Bueno, lo que necesitan para hacer la inversión de giro, ya sean motores monofásicos, trifásicos, siempre es que una fase se inviertan, ¿no? Entre ellas. Por ejemplo, yo podría tomar cualquiera de estas dos e intercambiarlas, entonces el motor giraría en sentido inverso. Y esto es lo que vamos a hacer. Como vemos aquí del mismo circuito que teníamos antes, podemos pasar. ¿Qué necesitamos para que sea una inversión de giro? Pues que se inviertan dos fases. Entonces necesito un contactor extra. Este contactor va a ser el contactor 2. Y vamos a conectar de la siguiente manera. Vamos a hacer 1 con 1, 3 con 3 y 5 con 5. Y a la salida ya no vamos a hacer 1 con 1, sino 1 con 4, digamos. Y el 4 va a estar intercambiado con el 2. Y el 6 puede seguir como estaba. De esta forma, ¿qué hemos hecho? Hemos intercambiado la fase, ¿no? Entonces, si yo sigo este conductor, veo que ya no está llegándole la misma que la anterior. ¿Cierto? Si yo veía la misma fase, aquí llega U, ahora llega B, y se han intercambiado estas dos.
al hacer nada más que ese sencillo paso, ya he tenido yo que el motor invierte el giro. Ahora vamos a hacerlo, vamos a verlo primero la simulación, vamos a poner lo que es aquí está el mando, vamos a sacar más rápido. Ya, esta parte de la parte de mando, ¿no es cierto? Tenemos las mismas protecciones. No, eso no ha variado y tenemos lo que sí hay que modificar es aquí en la parte del contactor. Ya no sería igual. Vamos a quitar esta parte. Bien, entonces tenemos esta parte. Todo se ha mantenido, ¿no es cierto? No ha habido gran cambio en eso. Pero, entonces yo, ¿qué es lo que necesito hacer para que se invierta en un giro? Al momento de alimentar, si yo mantuviera el mismo circuito, ¿no es cierto? Alimentaría y funcionaría en un sentido. Bien. Y luego, si yo quiero cambiar al otro sentido, tengo que apagarlo. Este contactor tiene que estar abierto. El motor tiene que haberse detenido y hacer funcionar este otro contactor. Entonces, esto es tan simple como yo aumentarle pues otro pulsador, ¿no es cierto? Aquí que sea giro, uno es giro izquierda, el otro que sea giro derecha, ¿no? Entonces tengo aquí otro, ya no va a ser S2, va a ser S3, ¿cierto? Y para mantener cierto orden ya no va a ser 23, va a ser 33 y 34. 54. Tenemos después la bobina del segundo contactor, ¿no es cierto? Es importante, como he mencionado, los nombres tienen que mantenerse, entonces este es KM2, una luz piloto de nuevo para señalarnos que estamos haciendo el sentido, entonces tenemos el ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que habilitar este contactor, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Vamos a estar cableando. Tenemos aquí aquí que es de parada, vamos a tener aquí y aquí. Ya vamos a hacer, en este momento nos encontramos como estábamos al principio anterior, ¿no es cierto? Solo KM1, si yo lo simulo ahí, puedo, no hay problema. Si he hecho una buen cableado, el motor funciona en sentido. Claro que no se ha conectado a nada, ¿no? Entonces no va a funcionar, pero nos dice que estamos yendo bien, ¿no? Ahora vamos a cablear el siguiente. Como necesito yo
que KM2 se mantenga funcionando, voy a también aplicarle un enclavamiento. Necesito entonces un contacto auxiliar de este contactor normalmente abierto y vamos a conectarlo en paralelo al pulsador de marcha. Voy a tomar aquí la tensión porque no necesito, no me falta otras funciones, no sé. Ahora ponemos el neutro, siempre es importante. Entonces, con eso tenemos dos contactores, ¿no es cierto?, funcionando para el mismo, para controlar un motor. Entonces vamos a cerrar aquí el CRK y vamos a darle en marcha. ¿No? Tenemos el sentido de parada. ¿Y qué pasa aquí? Es que el nombre importante aquí, no le he puesto el nombre correcto, KM. Pues, antes los nombres, si no tenemos el nombre correcto, no va a funcionar. Entonces, tenemos el segundo, ¿no? Tenemos el giro en sentido inverso. Eso sería el próximo circuito que haríamos. Bueno, ahora, este tiene un detalle, y es que si yo presiono el pulsador 2, un cortocircuito, ¿no? Entonces tenemos que aumentarle una condición más a este circuito, que es que no puede funcionar KM1 si KM2 está activo, y no puede funcionar KM2 si KM1 está activo. ¿Cómo yo puedo poner esa condición aquí? Primero vamos a quitar estos. Entonces, ¿cómo vamos a controlar? Yo voy a poner un contacto aquí, normalmente cerrado, y voy a nombrar a este como KM2, este como KM1. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy ligando los contactores entre sí, ¿no es cierto? Entonces yo, de esta forma, así, cuando esté funcionando el 1, no voy a tener problema. No voy a tener problema, no sé. Aquí. Bien. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que he hecho yo? Si se fijan, este KM2, este contacto cerrado, le corresponde a este, y este contacto le corresponde a este, ¿no es cierto? Entonces, cuando este esté activado, este se va a cerrar y este se va a abrir, y de esa forma yo estoy seguro que aunque presione S3 no va a activarse y no va a tener un cortocircuito. Vamos a simularlo para verlo. Cerramos aquí, cerramos acá. Entonces le voy a dar marcha horario. Tenemos sentido de giro, todo funciona normal. Y yo por probar voy a presionar, ¿no es cierto? Presiono el S3 y como vemos no pasa nada por este contacto auxiliar que está abierto ahora, ya no deja circular corriente al KM2, y de esa forma no tengo aquí yo un corto, ¿no? Cortocircuito. Ahora, si yo quiero pasar de horario a antihorario de sentido de giro, tengo que presionar sí o sí parada, esperar un tiempo, porque recuerden que el motor va a seguir girando, y si yo lo hago de manera muy brusca, todo lo que estoy haciendo es malograr mi equipo, mi aparato. Entonces después presionamos el pulsador de sentido inverso y gira en ese sentido, y si yo presiono no tengo respuesta, ¿no es cierto? Bien, este sería el siguiente circuito que vamos a ver nosotros en clase cuando sea cuando vamos al laboratorio. Y este circuito. Entonces,
como les comentaba, para el curso, conforme vamos avanzando, ustedes me tienen que presentar esto, así como están viendo. ¿Ya? Tienen que simularlo, tienen que hacerlo y tienen que presentarme una hoja impresa. Ya, eso, que quede claro. De cada circuito que hagamos, conforme vamos avanzando, ustedes van haciendo y van trayendo. Como cuando volvamos a clase, vamos a ver, ya, cuando volvamos a clase normal, no sé si van a seguir teniendo clases, así que para plantear otro horario o si prefieren pasar a día por medio, o si está bien, nomás mantenemos el horario como estábamos, o pasamos de toda la mañana, zonas por la tarde. ¿Cómo están? ¿Qué dice el semestre? ¿Ya se acaba? ¿Ya están en finales? A ver, compártenme qué pasa. Bueno, estaremos viendo entonces más adelante. En todo caso, eso, aquí vamos a dejar la parte de hoy. Y el día de mañana vamos a ver algunos cálculos ya. Vamos a hacer de conductores, de protección, ¿no? Son ejercicios bien sencillos. También vamos a estar viendo otro poco de KDSIMUS. Pero no sé si han grabado la clase, no, yo no lo he hecho al menos. Problema del que no asistió. Este, ya, entonces vamos a verlo ahí. La presentación y todo, y el programa se los voy a estar enviar por el grupo. Si no lo hago, me mandan un mensaje, por favor, me hacen acuerdo para que yo se los envíe. ¿Está bien? Vamos a dejarlo aquí hoy día. Ya, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.